Padre, esa es mi familia, ese es mi Hijo, dice nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Sabemos que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de Dios. Y mucha gente, como un día usted y yo estábamos perdidos, hablando de Dios, pero con una venda puesta en nuestros ojos espirituales, la cual no podíamos hacer nada. Pero hoy vemos con claridad con la luz de Cristo en nuestras vidas. Y hoy se nos ve claramente, podemos ver claramente la verdad. Y de esa manera estamos siendo libres, porque dice que solo la verdad nos hará libres. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Gloria a Dios. Bienvenidos en el nombre del Señor a todos los hermanitos que están conectados y también a los que no se conectan, esperando que Dios les ponga esa inquietud de conectarse muy pronto. Bendito es el Señor. Vamos a comenzar. Venimos hablando, mis hermanitos, sobre los dones del Espíritu Santo de Yahweh. Si hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando del Dios mismo. Nunca se olvide, siempre es en su corazoncito. El Padre, Hijo y Espíritu Santo de Yahweh, uno solo son, el mismo Dios. Por lo tanto, hablamos del mismo Dios. Ya hemos visto que eso se llama, cada uno de ellos, deidad. El poder de Dios se manifiesta de esa manera. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a continuar, mis amados hermanitos, por favor. Vamos a ir a 1 Corintios 12, 4 y 6. A continuación, por favor. Bendiciones a aquel que tenga la porción bíblica. Diga amén. Que el Señor le bendiga. Puede dar lectura. Amén, mi hermanita Gaby. Que el Señor le bendiga. Bienvenida en el nombre del Señor. Le escuchamos, por favor. Gloria a Dios, bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Ciertamente estamos viendo, Dios se maneja a través de todo. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser primeramente Dios. Todo lo que es de Dios tiene que venir de Dios para que sea de Dios. ¿De qué manera? Nos está enseñando que no es suficiente congregarse, no es suficiente leer la Biblia, sino ciertamente tenemos que aprender a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Mire, para que de esa manera podamos guiarnos en el camino largo y angosto de la salvación y la vida eterna. Dios no solamente quiere que nos quedamos en un conocimiento nada más de Dios, sino aprender a vivir con Él. Aquí nos enseña una vez más, y en toda la palabra del Señor nos enseña a aprender a vivir con Él. Aprender a dejarse guiar por Él, aprender a dejar que nos gobierne Él, dejar que tome las decisiones Él y dejar que todo en manos, todos nuestros problemas, inquietudes, enfermedades pongamos en manos de Él, del Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede, el aquel que todo lo ve, todo lo sabe. En manos de Él para que venga a ser de Él, porque todo lo que viene de Él va a Él y se regresa a Él. Ciertamente cuando leemos ese versículo, mis amados hermanitos, se refiere a que cuando Él puso la vida en usted y en mí, espiritualmente hablando, mucho ojo, espiritualmente hablando, puso su espíritu en usted y en mí. Entonces, todo lo que es de Él regresará a Él. Pero nunca se olvide, hagamos una pequeña pausa, que a través de Adán y Eva morimos y perdimos esa bendición de la vida eterna cuando hablamos espiritualmente. Pero nuevamente en su Hijo Yahshua encontramos nuevamente la oportunidad de obtener la salvación y la vida eterna.
Pero aquí vemos que Cristo dejó a su Espíritu, al Ruach HaKodesh, para que nos guíe en todo, para que venga de Él, decida Él, actúe Él, caminemos con Él, de allí venga a ser de Dios. Si usted se deja guiar de Dios, se deja gobernar de Dios, va a encontrar la paz, la sanidad, la felicidad, el amor verdadero que solamente Dios da, no como el que da el mundo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a leer una vez más para discernir la palabra del Señor. Dice su palabra santa en Primera de Corintios, como ya vimos el día de ayer, Pablo ya advierte ya. Tenga mucho cuidado, en otras palabras dice, de hacer a un lado al Espíritu Santo, de no tomar en cuenta al Espíritu Santo. No olvidéis, dice, que es importante caminar con Él. Bendito es el Señor. Y el 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gloria a Dios. Hasta allí vamos a hacer una pausa. Ciertamente, mis amados hermanitos, hay muchos dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Miren, hay unos que nos ha dado más dones que a otros, pero todos tenemos dones. Y aquí vamos a desarrollar, viendo con la palabra de nuestro Padre Celestial, vamos a ir viendo cómo se desarrollan los dones, cómo tenemos que utilizar los dones, qué son digamos, en conclusión, los dones que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo de Yahweh nos ha dado. Bendito es el Señor. El 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Gloria a Dios. También dice el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire, primeramente habla del Espíritu, después habla del Señor y después habla de Dios. Mire, qué hermoso, póngale atención. Dice, pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ojo. 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Gloria a Dios. Al inicio está hablando del Espíritu Santo de Yahweh. Segundo, el Señor está hablando de Yahshua, Cristo, el Mesías. Y en el 6 está hablando, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿De quién está hablando? Muchas de las personas aquí se van a confundir. ¿Sabe por qué? Los que vean este video saben por qué. Bueno, el Espíritu Santo de Dios ha dado los dones. El Señor ha dado los ministerios. Y Dios es el que hace todo. Pongámonos de acuerdo. Si el Espíritu Santo ya ha dado los dones y Dios hace todo, ¿cómo es eso? Nunca nos olvidemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Yahweh, un solo Dios son. Primera de Juan 5, 7 y 8 puede leer. Allí está, un solo son, mis amados hermanitos. Y si leemos en toda la palabra de Dios, se manifiesta Padre, Hijo y Espíritu desde el inicio, aun cuando no venía Cristo, ya habla de la carne. Bendito es el Señor. Ya habla que se hará carne. Habla del Espíritu que estaba en las aguas, que es el mismo Dios. Si entendemos la palabra desde el inicio, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Yahweh. ¿A dónde queremos llegar? Mis amados hermanitos, los dones que son los pilares o el cuerpo en sí de Cristo, de la iglesia de Cristo, es dada por Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, mire, aquí nombra a los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu que da los dones, está hablando de los ministerios que da el Señor, que es Cristo, y está hablando del Padre, que es Dios, que también dice que hace todas las cosas.
que aquí vamos a discernir paso a paso, no sé si avancemos, mis hermanitos, pero después vamos a ir viendo, escúcheme bien, los dones, vamos a ir viendo los ministerios, vamos a ir viendo las operaciones, ¿qué es todo eso? Amén, gloria a Dios. Porque a veces no sabemos, leemos, pero no entendemos. Allí el Señor nos va a dar ese discernimiento a usted y a mí para entender de qué está hablando cuando dice sobre los dones, cuando dice sobre los ministerios y cuando dice sobre las operaciones. Bendito es el Señor. Aquí está escondido ese tesoro, esas cosas grandes y ocultas que usted antes no había conocido, hoy las va a conocer con la guía del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor, porque aquí el hombre, usted y yo no tenemos nada que ver. Quien obra es el Dios mismo en nuestras vidas, pero para eso es necesario que su vida entregue por completo al Dios Altísimo, para que de esa manera reciba estas bendiciones a través de aquel que dejó en la tierra, que es el Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Para eso, mis amados hermanitos, vamos a hablar un poquitito. No vamos a discernir todavía esta parte, que quede claro, porque después me van a preguntar, pero esto y los dones, y también los ministerios, y también las operaciones. No, eso si alcanzamos, gloria a Dios. Pero vamos a ver algo. Mire, el Espíritu Santo de Yahweh tenemos que ver que desde el inicio estuvo. Todos sabemos que desde el inicio dice que el Espíritu Santo de Yahweh se movía entre las aguas. Eso todo mundo, toda religión, toda doctrina conoce. Porque no puede decirme que usted no conoce ese versículo. Amén. Desde el principio dice, ¿verdad? Estuvo allí el Espíritu Santo de Dios, se movía entre las aguas. Gloria a Dios. Pero también vamos a ver cómo seguía trabajando en el Antiguo Testamento ya el Espíritu Santo, porque estamos hablando del Espíritu Santo, de los dones. Y también daba, solo que todavía no era manifiesto los dones como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como en Corintios. En Primera de Corintios está muy claro que allí es donde ya comienza a dar los dones desde el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, que dicen Hechos 2, en Pentecostés. Desde allí comienza a derramar los dones. Desde antes ya también era dado los dones, como usted y yo ya vimos, a través del bautismo también recibimos los dones. Hay muchas maneras que el Señor ha ido dando los dones a su pueblo. Pero no podemos entrar tan profundamente a ese tema. ¿Por qué? Porque usted y yo lo que tiene que interesarnos es que Dios nos ha dado un don poderoso a cada uno de su pueblo, de sus hijos. Usted y yo tenemos dones especiales y poderosos. Ese es el punto principal que Dios está corroborando en su palabra. Bendito es el Señor. Vamos a ir a Éxodo 35 y 31. Si alguien tiene, me puede decir amén. Gloria a Dios. Amén, mi amada hermanita. ...35, mi amada hermanita... ...capítulo 35, versículo 31... Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana Berito. Mire, estamos hablando del Antiguo Testamento desde el inicio. ¿Esto a quién le dio? Le dio a Bezalel todos estos privilegios. ¿Para qué? Porque siempre Dios se preocupó por su pueblo. Pero ojo, acá daba solamente a alguien específico. Vamos a ir entendiendo todo esto. Antes daba este tipo de dones a ciertas personas específicas.
Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo también daba a ciertas personas específicas, bíblicas, que podemos ver para que Dios escogía para utilizarlos de alguna manera, levantar a su pueblo, salvar a su pueblo y guiar a su pueblo por el camino correcto. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando de Betsabé. Cuidado, no vayan a Betsabé a confundir con el nombre. Amén. Betsabé, amén, gloria a Dios. Es un siervo del Señor. Mire, dice la palabra de Dios, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Bendito es el Señor. Como estamos viendo allí y hemos visto ya antes a través de la oración, cuando estudiamos sobre la oración, veíamos que el Espíritu Santo, Dios, le llenaba a una persona específica. Hablemos de Abraham, hablemos de Moisés, de Isaac, de Jacob, de David, etcétera, etcétera, mis amados hermanitos. Eran llenos del Espíritu Santo con poder para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, no la del hombre. Cosa que en la actualidad tenemos ese privilegio de cada uno de nosotros tener dones especiales, pero cada cual no quiere hacer caso a los dones que Dios nos ha dado, sino caminar de acuerdo a su propia concupiscencia, como ya vimos la semana anterior. Bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, entonces dice la palabra del Señor, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué lo hacía? Para poder guiar a Dios. Bendito es el Señor. Vuelvo a repetir, en ese entonces Dios solamente llenaba del Espíritu Santo y daba dones también solamente a personas específicas. Gloria a Dios. Pero hoy en la actualidad tenemos ese privilegio que todo aquel que es bautizado en el nombre de Yeshua dice que recibimos los dones espirituales. Gloria a Dios. Tampoco es para todo el mundo, sino todo aquel que se arrepienta, reciba a Cristo, después se bautice, tenga arrepentimiento de pecado, confiese sus pecados, haga los pasos de obediencia, se bautice, y que dice, allí recibirá el don del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. El pueblo de Dios no es cualesquiera, mis hermanos. El mundo puede decir, todos somos hijos de Dios. Todas las falsas doctrinas que ya hemos visto y estamos predicando en Ambato y en el Puyo, mis amados hermanitos, podemos ver que el hombre dice que todos somos hijos y todos estamos llenos del Espíritu Santo de Yahweh, pero no es así. Ya vamos a ir viendo paso a paso qué tenemos que hacer para ser llenos precisamente del Espíritu Santo de Yahweh y recibir los dones. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Pero como les explico, vamos a ir viendo esto poco a poco, paso a paso, mis hermanitos, porque es un poquito amplio. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanitos, dice, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Le dio esos dones, ¿quién? El Espíritu que Dios puso en esa persona. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mire, vuelvo a repetir, era solamente, pero para sus personas que escogía. Dios escogía a alguien específico. Vuelvo a repetir, como a Moisés, para sacar al pueblo de Egipto. Dios le dio el poder, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero usted puede decir, mire, analice, lea la palabra del Señor y mire el poder que tenía Moisés. En el nombre allí es entonces de Yahweh. Ahora en el Nuevo Testamento, en el nombre de Yeshua. Bendito es el Señor. Pero sabemos que Yeshua, Yahweh y Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, uno solo son, un solo Dios. Por lo tanto, allí en el nombre de Yahweh, ¿por qué? Porque Yeshua no nacía todavía, no venía a la tierra a nacer para morir en la cruz
y llevar sus pecados y los míos. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanitos, para corroborar, vamos a ver un versículo también de David, para que vea que está lleno del Espíritu Santo y llenaba a personas específicas. Es por eso quiero que veamos estos versículos. Gloria a Dios. Vamos a ir a Salmos 51:11. Gloria a Dios. Si alguien tiene, puede decir amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, amén, pastor. La palabra de nuestro Señor dice en Salmo 51:11: no me eches delante de mí. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué dijo eso primeramente David? Él lo dijo porque estaba arrepentido, porque le falló al Señor. Y allí vemos, mire, en ese entonces, aún el escogido, el único escogido para guiar a su pueblo, que tenía el Espíritu Santo de Yahweh, podía estar perdiendo el Espíritu, podía estar apartándose, quitándole, dice David. En la actualidad también existe eso. Pablo dice, no contritéis al Espíritu Santo de Yahweh, porque ciertamente si lo haces, Él se apartará de ti. Pero eso de que la gente dice, salvo siempre salvo, recibió a Cristo, y olvídese, aquí dice que si recibe el bautismo ya es salvo. Mire, en ese paso sí, pero tiene que seguir otros pasos. Como el pueblo de Israel, mis amados hermanitos, esto se llama sana doctrina. Como el pueblo de Israel tuvo que pasar el desierto durante 40 años para ser limpiado de todo pecado, de toda inmundicia que estaba contagiado, contaminado en Egipto. Y usted y yo, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos del mundo llenos de inmundicia, de pecado, de maldad. Y allí de igual manera el Señor comienza a limpiar todos esos pecados, comienza a limpiar todos, a sacar todos esos espíritus, porque una cosa es, escúcheme bien, una cosa es que perdone todos nuestros pecados, nos da nueva vida, pero los males es un proceso a través de pruebas que el Señor nos va quitando. Gloria a Dios. Entonces mire, es similar. Igual, mejor dicho, no similar, igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, corremos el riesgo de que si no hacemos la voluntad de Dios, aún estando el Espíritu Santo de Yahweh en nuestras vidas, podemos correr el riesgo de perder, de apartarnos de Dios, en otras palabras. Y si nos apartamos de Dios, podemos perder la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. En Salmo 51:11 dice la palabra del Señor: no me eches de delante de ti. ¿Por qué dice? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué lo dijo? Porque él estaba arrepentido. ¿Pero por qué estaba arrepentido? Porque tenía conciencia, porque era un verdadero siervo de Dios. Esto indica dos cosas: que un siervo de Dios puede cometer errores, puede fallarle, le fallamos a nuestro Señor. Pero aquí nos enseña que que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y nos incita a que sintamos esa corrección, ese arrepentimiento, para poder de esa manera, ante los ojos del Señor, imponer nuestros pecados, poner nuestras cargas y que Él perdone nuestras ofensas. Es importante cada día, por eso el Señor dice que cada día tenemos que vivir como que si fuera el último día. Y si pecamos en algo,
Dice, abogado tenemos, pero más que abogado tenemos del Señor. Yo les llamo para que sea sana doctrina. Yo les llamo, mis amados hermanitos, ponernos a cuenta, dice el Señor. Porque el abogado es para el momento del juicio, nuestro Señor. Amén. Y el Espíritu Santo redarguye aquí en la tierra nuestros corazones para que nos dé conciencia de pecado, así como David pecó. Asimismo, cuando pecamos, el Espíritu Santo de Yahweh nos da conciencia de pecado y hace que nos arrepintamos y pidamos perdón a nuestro Padre Celestial. Bendito es el Señor. Y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Como vuelvo a repetir, mis amados hermanitos, en el Nuevo Testamento, Pablo también dice, no contritéis al Espíritu Santo de Yahweh para que Él no se aparte de nuestras vidas. Mire, la iglesia en la actualidad predica que mientras estés en la iglesia estás salvo. No es así. Si usted está en la iglesia o donde quiera que estés, escúcheme bien, Dios manda que hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial para ser agradable a sus ojos. Y allí nos toma en cuenta, como dijo, cuando nuestro Señor se bautizaba, Yahshua se bautizaba, Él estaba obedeciendo al Padre, no obedecía a Juan, sino al Padre. Por lo tanto, Dios lo vio con ojos agradables y dijo, este es mi Hijo en el cual siento complacencia. Y cuando usted y yo hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, somos agradables a los ojos de Dios. Y allí vamos a escuchar Él va a escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, porque Él sí conoce nuestra aflicción, conoce nuestro dolor, nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestra aflicción. Pero es necesario que confesemos con la conciencia que nos da el Espíritu Santo de Yahweh. Confesemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Gloria a Dios. Así es como obra el Espíritu Santo de Yahweh. No solamente nos ha dado dones, sino da muchas cosas al pueblo de Dios. Por allí vi una publicación en el Face que decía, ¿quién mismo guía al pueblo de Dios? ¿Cristo o el Espíritu Santo de Yahweh? ¿Sabe lo que yo le respondí? Le dije, Dios es el que guía a su pueblo. A través puede ser del Hijo o del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Hasta aquí terminamos la palabra, mis amados hermanitos, y vamos